Dios bendiga a toda la iglesia en todo el mundo, a todos los que amamos y glorificamos a Dios, a todas las personas que estén escuchando, viendo este video. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo, ¿verdad? Quien ha pagado el precio muy grande por toda la humanidad. Me da mucho gozo volver a estar con ustedes. Y hoy queremos hablar de algo muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, ¿verdad? Pero este tema que hoy vamos a compartir con todos es muy especial, muy hermoso, porque habla acerca de la gracia. La gracia. Hoy en día es un poquito complicado el sentido de la gracia, el sentido que muchas personas le están dando a esta palabra. La gracia es algo hermoso que Dios tiene para el ser humano. La gracia es, como todos sabemos, algo que no merecemos, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por nosotros y fue la manifestación poderosa de esa gracia de parte de Dios. Vamos a hacer una lectura en el libro de Romanos, una lectura muy importante que habla acerca de esto, y vamos a desarrollar un poquitito acerca de esto. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y hago énfasis en la palabra gratuitamente. No tiene un costo, a nosotros no se nos cobra nada. Jesucristo pagó el precio y esa es la manifestación de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y esto es muy importante que nosotros hoy en día lo podamos comprender, porque en estos tiempos se está confundiendo la gracia y a veces pensamos, aún como iglesias, que la gracia es una libertad para comportarme mal, una libertad para hacer lo que yo pienso, lo que yo quiero, que finalmente ahí está la gracia de Dios que me vuelve a perdonar. Ciertamente Dios perdona los pecados y esto está vigente desde que Dios es Dios, que Él es bueno, desde que Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros, ¿verdad? Su gracia nos salvó, su gracia es importante, pero vamos a ir desarrollando así brevemente estos puntos que nos llevan a la gracia de Dios, a esa gracia verdadera de Dios. Y uno de esos puntos muy importantes pues es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación habla de algo que es justo, de algo muy importante que es justo, ¿verdad? Y lo justo es que el que debe algo lo pague, eso es lo justo. Lo justo es, conforme a la palabra de Dios, que nosotros que estábamos, como dice Romanos 3:23, que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el precio por ser pecadores. Pero viene la gracia de Dios y por medio de la justificación es un término que se usa también legalmente y es declarar al que era culpable, declararlo justo, declararlo inocente. Es una declaración legal de que alguien, ¿verdad? Ahora es justo delante de Dios, pero esto solamente se da y se dio por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esto ahora, según el libro de Romanos, que es donde hicimos la lectura, el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos estaba explicando perfectamente a los gentiles y a los judíos que ahora esa justificación y la salvación, la redención, que es lo que vamos a estar viendo, es para todos, no solamente es para los judíos, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo dice que vino a los suyos, o sea, a hacer su obra de salvación. Dice, pero los suyos, o sea, quien Él vino, a los judíos, no le recibieron. Dice, más a los que le recibieron, o sea, nosotros, nos dio que la libertad, el poder, ahora somos merecedores también de esa obra de salvación. Dice, más a los que le recibieron les dio el derecho de ser sus hijos también, y eso es la gracia, ese es ese amor tan grande de Dios para la humanidad.
Y esto es muy, muy hermoso que nosotros lo podamos ver, que lo podamos comprender correctamente en este tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo. Entender qué es realmente la gracia. Ciertamente es algo que no merecíamos, es algo que Jesucristo pagó por nosotros y que lo propició el Padre. Porque dice que Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, y lo envió, dice, que para que todo aquel que en Él crea, y ahí en la palabra que todo aquel que en Él crea implica la fe, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios amó tanto a la humanidad que mostró ahí esa gracia salvadora. Gracia no es un poder para pecar, no es como un salvoconducto para que sigamos pecando. Esa gracia que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, donde Él nos redimió, porque Él hizo eso, nos redimió por medio de su sacrificio en la cruz. A mí hay un punto muy importante que hoy se mueve. Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Él murió ahí. Él derramó su sangre camino a esa cruz, y ahí en esa cruz derramó su sangre para darnos a nosotros esa redención. Pero la cruz no es la que vale, es quien murió en la cruz. Quien murió en esa cruz es el que hizo el sacrificio, a Él es el que se le da el honor, a Él es el que se le reconoce ese poder salvador, no a la cruz, porque la cruz simplemente era ese instrumento de castigo para todo el que moría, porque ciertamente junto a Jesús murieron otras dos personas, y esas personas estaban pagando por sus delitos, y la cruz no era lo importante, era que ellos pagaron sus delitos ahí, y es un instrumento de juicio. Jesucristo es el que nos salvó, su sangre es el que es la propiciación por nuestros pecados. Y esto también es muy importante. La palabra redimir significa rescate por la libertad, pagar un precio por ser libres. Es como cuando a alguien lo secuestran, ¿verdad? Y piden un rescate, que es lo que hace la familia, hasta lo imposible por conseguir lo que se le pide. Jesucristo hizo todo. Él dio su vida, dio su sangre, siendo Él el Hijo de Dios, dice que Él dejó su dignidad, dejó su realeza, dejó su ser Dios allá arriba, vino a la tierra, ¿verdad? Se hizo en forma de hombre porque Él vino en carne a la tierra, y dejando todo, vino por amor a ti, por amor a mí. Y esto vale muchísimo. Nosotros tenemos que considerar todos los días valorar ese amor que nos redimió, ese amor que nos justificó. Ahora, Él hizo propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? La propiciación es el sacrificio de expiación que se hacía en el libro de Levíticos. En el libro de Levíticos nos relata ese sacrificio de propiciación, donde se rociaba la sangre de algún animalito que ellos tenían sus condiciones para este animalito, se rociaba la sangre, y era simbólico de la cobertura o del cubrir los pecados del pueblo. Pero eso ya hoy no es válido. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ahí Él pagó ese precio, ahí Él se sacrificó, y esa sangre ahora nos cubre. Esa sangre es la que ahora cubre nuestros pecados, y por eso podemos ser justificados delante de Dios. Y ahora Dios nos mira tras el velo de la sangre de Cristo, y volvemos al mismo punto. Esto no nos da derecho a seguir nosotros en nuestros delitos y pecados, como dice la misma palabra de Dios, sino que esa gracia que Dios tiene para con nosotros, que tuvo desde que Jesús fue a la cruz del Calvario, no es un poder para pecar, es un poder para agradar a Dios. Es considerar tanto ese amor de Dios que pagó por mí. ¿Y qué es lo que ahora voy a hacer? Entonces yo voy a agradar a Dios. Y esa gracia que Jesucristo ganó para nosotros, la cual envió el Padre por medio de Él, ahora me hace más fuerte a mí para no
desagradar a Dios, para agradarlo y para nosotros estar siempre firmes y pendientes, no en perfección, porque ciertamente Dios sabe que la perfección la tendremos nosotros. ¿Dónde? En su presencia. Entonces sí, tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, ¿verdad? La palabra de Dios dice en el libro de Hechos, ¿verdad? Hechos 17:30 es una lectura muy importante, hablando acerca, ¿verdad?, de esa cobertura, de esa propiciación. Dice que Él pasó por alto nuestro pecado. Nuestros pecados, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros éramos pecadores, le entregamos a Él todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y dice que Él los sepultó ya en el fondo de la mar. Vamos a leer para terminar lo que dice Hechos 17:30, dice así: pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este es el punto, el arrepentimiento. Yo no puedo obtener esa gracia de Dios, yo no puedo obtener la justificación, no puedo tener la propiciación si yo no me arrepiento. Si yo no me arrepiento de lo que yo he hecho, de lo que hice. ¿Y qué significa realmente arrepentirme? Darle vuelta al pecado y no volver a pecar. Cuando la mujer dice que fue encontrada en el pleno acto del adulterio, Jesucristo no la condenó, pero le dijo, ve y no peques más. Eso es arrepentimiento, no volver a pecar. Yo sé que estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra estamos expuestos a pecar. Pero yo sé que tenemos un corazón, que eso es lo que Dios quiere, un corazón que agrade a Dios de tal forma que no querramos pecar, que siempre le querramos agradar, que usemos esa gracia salvadora, esa gracia redentora que Jesucristo nos mandó para nosotros agradar en todo a Dios, no en perfección, hermano, porque no, en la humanidad no podremos, sino en el poder del Espíritu Santo que Él nos dejó cuando ascendió, porque ciertamente murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, ascendió al Padre y dejó al Espíritu Santo para que podamos resistir todas las tentaciones y resistir para poder un día estar en su presencia. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Que a todos los que nos están oyendo, que Dios los bendiga, que Dios fortalezca sus vidas, que consideramos la gracia de Dios como ese regalo inmerecido, pero que lo valoremos. Así cuando tú recibes un regalo de alguien muy especial y lo atesoras, lo cuidas y lo guardas, así guardemos esa gracia, así vivamos en esa gracia, justificados pues para con Dios. Dice, nosotros tenemos paz, dice Romanos. Entonces tengamos paz en medio de este tiempo de angustia, de tribulación. Tengamos paz porque Dios nunca nos deja, Él está con nosotros, Él nos fortalece por medio de su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos. Amén. September we met,